Compañeras, compañeros, bienvenidas. El 29 de noviembre de este año, el INEVAL hizo una evaluación para la calidad de apto para el Magisterio Nacional. Pues bien, esto es lo que nosotros vimos de más de 54,000 sustentantes que rindieron esta prueba. En este sentido, después de haber dado las pruebas, hubo muchos comentarios, especialmente indicando de que la prueba estaba descontextualizada o fuera de cierto tipo de contextos, como fueron algunos detalles que los emitieron a través de las redes sociales, las opiniones que ellos manifestaron, y entre todo lo que yo había analizado, entre el Twitter, entre lo que es las redes sociales, el Facebook y entre otras, también en la página del INEVAL algunos comentarios en los que manifestaban todas estas inquietudes sobre la prueba que se rindió el 29 de noviembre. Pues bien, haciendo un análisis junto con algunos compañeros, especialistas y todo dentro de del área educativa, fuimos determinando de que había algunos detalles que seguramente no se tomaron en consideración cuando se estableció este tipo de evaluación. Pues bien, empecemos con lo que es un análisis técnico. Esto es netamente técnico, ¿sí? A lo que sería una evaluación para una prueba de ingreso como es la de calidad de apto para el ingreso al Magisterio Nacional. Pues bien, el INEVAL tiene un modelo, el modelo de evaluación docente para la calidad de apto, ¿sí? Y este modelo está bien logrado. Yo lo podría decir que está bastante bien logrado. Sin embargo, hay circunstancias que parece que han, no han sido tomadas en cuenta, especialmente en unos detallitos que tiene que ver con lo que es el propósito. Bueno, en este modelo, pues ustedes ya lo pueden ingresar a la página web del INEVAL y podrán leerlo todo. Está bastante contextualizado, les digo, lo que es el modelo. Sin embargo, faltaron algunos detallitos. Vamos a este análisis académico. Bien, dentro de todo lo que se hace un modelo para evaluación, lo que es el modelo de evaluación, siempre nace desde lo que es el propósito. Este propósito es el que nos dice si es una prueba de entrada, es una prueba de desempeño o es una prueba de salida. Si la prueba es de entrada, es decir, por ejemplo, para ingresar a la universidad, como se toma la prueba esta, las que eran antes transformados, el bachiller, para el ingreso a a la universidad. Sí, las que son de desempeño, las que ya están laborando, están trabajando ahí. Y las pruebas de salida, como generalmente suele tomar la CENESID a ciertos futuros profesionales como médicos y demás. Entonces, dependiendo de esto, de este propósito, nosotros sabemos si es que la prueba es de entrada, se toman unos aspectos, si es de desempeño, ya se toman muchos otros aspectos, y si es una prueba de salida, pues se toman otras situaciones. ¿Pueden estar a la par? Sí, en algunas circunstancias. Sin embargo, hay que tomar en cuenta siempre esto. Una vez que nosotros tenemos el propósito, debemos determinar si este propósito es criterial o es normativo. Si la prueba fuera criterial, tenemos que el caso de que el individuo depende esto del resultado que saque una persona, el individuo. Es decir, si es que es una prueba, por ejemplo, para ingresar al magisterio o ingresar a la universidad, dependerá del individuo en la cantidad de puntos que saque. Por eso tiene que dar lo mejor. Es decir, si alcanza los 700 puntos, en este caso ingresará a esto. Este es netamente el resultado de una persona que de la prueba. En este caso, siempre el impacto será alto, bastante alto, ¿ya? Mientras que la prueba cuando es normativa, ¿sí? Esta normativa es cuando el resultado depende de todos los demás, no depende de una persona, sino depende de un conglomerado, como por ejemplo la ser estudiante. En las pruebas ser estudiante no depende de un estudiante, depende de que hayan contestado todos los estudiantes para saber cómo está todo el proceso educativo de una institución o a nivel nacional, ¿sí? Por lo tanto, el impacto no es alto, más bien el impacto es bajo porque no depende
de uno solo, sino depende de la mayoría y de lo que conteste la mayoría para tener una posición, una reflexión sobre lo que hay que mejorar y demás. Bien, en este caso, la calidad de apto para el ingreso al magisterio, la prueba es de alto impacto para los sustentantes. ¿Por qué era de alto impacto? Porque en primer lugar, recordemos que a partir de la pandemia se redujeron la carga horaria, se redujo el personal docente en muchas instituciones educativas, se trabajó a través de manera virtual, ¿sí? Y muchas instituciones terminaron, algunas, digamos, de instituciones particulares especialmente, terminaron cerrando sus puertas y donde los profesores quedaron sin trabajo. Lógicamente, cuando ya se fue normalizando este aspecto, no es que se llegó al 100% y muchísimos profesores estaban fuera de lo que es el trabajo. Así es que si les dan la oportunidad ahora de ingresar al magisterio, ¿sí? Con un sueldo fijo, con las prebendas normales y todo lo demás legalmente, pues resulta que esto se vuelve una prueba de alto impacto. Esta prueba de alto impacto para todos ocasiona siempre lo que es la ansiedad y el estrés. Y eso hay que tomar mucho en cuenta, estos aspectos de la ansiedad y el estrés, porque esto determina también el tipo de prueba, la información, la comunicación, el desarrollo, ¿sí? Entre todos los factores que van a ser prioritarios para que una persona adquiera la calidad de agua. Pues bien, dentro de esto, las dimensiones o campos, como los quieran llamar, sí, se tomaron 5 aspectos. Uno, que es la prueba de personalidad; dos, de razonamiento; tres, de conocimiento computacional; cuatro, de conocimiento pedagógico; cinco, de conocimientos específicos. Bien, considerando estas son 5 pruebas distintas que debían ser tomadas con un criterio bastante analizado, porque no es lo mismo tener ítems para todos que tener reactivos o tener estímulos o tener preguntas, ¿ya? Entonces tenía que diferenciarse estos aspectos y precisamente por el tipo de lo que iba a ocasionar el impacto en este caso. Para eso, cada una de estas pruebas debía realizar un instrumento de evaluación, el más adecuado instrumento de evaluación para este tipo de pruebas. Uno para personalidad, uno para razonamiento, uno para conocimiento computacional, uno para conocimiento pedagógico, uno para conocimientos específicos. Pero como estos, en este caso, estos instrumentos de evaluación son los que determinan que se trata de competencias profesionales. En este caso, para el desarrollo de competencias profesionales, tendríamos nosotros que acudir a un detallito que es lo que desarrollan las competencias. En este caso, los pilares de la educación. ¿Cuáles son los pilares de la educación? Según Jacques Delors, en la UNESCO, propuso que los pilares de la educación para que una persona sea competente, ¿sí? Tiene que saber conocer, o tiene que conocer, tiene que hacer las cosas, saber hacer esas cosas, es decir, eh, resolver asuntos, problemas, ¿sí? Tiene que saber convivir con la comunidad, es decir, compartir lo que conoce, apropiarse, ayudarse de lo que los otros conocen para mejorar, ¿sí? Y también tiene que ser una persona que pueda rendir, que sepa cuáles son sus fortalezas y debilidades para poder siempre estar a la par y manejar siempre hacia adelante. Entonces, basado en estas competencias, tenemos que ver cada una de las pruebas a cuál de estos pilares son los que se enfrentarían en el tipo de pruebas. Las 5 pruebas no se enfrentan a los mismos pilares y por lo tanto, como no se enfrentan a los mismos pilares, pues resulta que los instrumentos también tienen que ser manejados de manera distinta. En este caso, vamos a hacer un análisis de cada una de estas pruebas. Bien, la prueba de personalidad, ¿sí? En este caso, la competencia sería el saber convivir y ser. Sí, es una de personalidad, entre la que vamos a ver si es que trabajamos en equipo, es decir, socialmente, compartimos nuestras ideas, asumimos las ideas de los demás, analizamos y demás, y también la de ser una persona que sea sociable, una persona que acepte y una persona que también
pueda determinar e imponer también sus pensamientos con toda la razón y lógica que le den sus argumentos. El instrumento que usted tiene que utilizar para este tipo de personalidad de pruebas es el test reactivo, es decir, reactivos, ¿no es cierto? Es decir, preguntas ipsativas, eso sería el cuestionario. Utilizar preguntas ipsativas. Eso significa que estas preguntas ipsativas son las que van a determinar, ¿sí?, un rango, una inclinación, un hábito, ¿sí?, con respecto a lo que es la personalidad de cada uno de ellos. El número de preguntas aproximadamente son de 185 horas de 185 preguntas para 2 horas de sustento, puede ser un poquito más o pueden ser menos, también dependiendo de cómo las hayan categorizado, si es que son por los 16 niveles de personalidad que han determinado algunas fuentes especializadas, ¿no es cierto? En este caso, como dice, las pruebas dipsativas son aquellas pruebas que recurren a la puntuación forzada, es decir, que todas las escalas de medida de esas pruebas son constantes y para todas las personas. Dicho de otro modo, Dicho de otro modo, la persona tiene una serie de elecciones o de puntos que repartir entre varias opciones, pero se asigna una puntuación a una de las opciones que implica no poder hacerlo con las otras. En otras palabras, todas tienen un puntaje, unos mayor y otros menor, dependiendo del grupo al que se les requiere, de la personalidad que se requiere para un cierto tipo de trabajo. No lo mismo de un liderazgo con una jefatura que ser parte técnica netamente de un aspecto, donde de pronto no es muy importante el socializar, sino más bien el desarrollar proyectos y otras situaciones. Entonces, cada uno tendría que ver en ese sentido. Pues estas pruebas fueron realizadas y, como ustedes lo ven, todas tienen puntuación y cada quien va hacia una inclinación a lo que le va indicando, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo, dice, cuando tengo que hacer un proyecto, prefiero hacerlo solo, pido opinión a mis jefes, pido opinión a mis compañeros, avanzo en lo que puedo, luego pido opinión, sé que puedo hacerlo sin necesidad de nadie. En la primera, hacerlo solo es un pensamiento bastante egoísta, pero sin embargo le da seguridad a la persona porque quiere decir que se enfrentará y enfrascará en resolver cualquier asunto que se le venga en el camino. Bueno, pido opinión a mis jefes. Bueno, sí. Sin embargo, también los jefes dicen, bueno, yo te contraté porque tú eres un especialista en esto, ¿no? Entonces también tenemos que tomar en cuenta ese balance. Pido opinión a mis compañeros. Bueno, es necesario compartir con todos. Sí, en este caso, pues es un trabajo en equipo. Avanzo con lo que puedo y luego pido opinión. Ese es otro de los detalles, o sea, dejar las cosas en claro primero y después ver qué es lo que se debe mejorar a través de la ayuda con los demás. Y en otro sentido dice que se siente una persona segura que lo puede hacer sin necesidad de nadie, que también sería un aspecto bastante egoísta, pero sin embargo va a depender del trabajo que vayan a desarrollar en el futuro y del tipo de personalidad que se requiere. Pues bien, este tipo de prueba fue realizada de esta manera, se lo hizo y se cumplió con el parámetro. Luego tenemos la prueba de razonamiento. La prueba de razonamiento dice que la competencia es el saber hacer, porque razonar tiene que ver con hacer las cosas, con resolver problemas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, tenía que estar el saber hacer. Y si es que ya me dice que hay que resolver asuntos, ya va a variar un poquito la situación. El instrumento puede ser de base estructurada, sí, de base estructurada a través de ítems, pero estos ítems tienen que ser de razonamiento, no de conocimiento. Cuidado, no hay que confundir el razonamiento con el conocimiento, ¿sí? Hay que tener concepciones básicas, ¿sí? De ciertos detalles, pero eso no significa que tenga que profundizarlos, no. Eso tiene que decir que hay un camino, un proceso al que tiene que llegar. El número de preguntas adecuado, ¿sí? Dice que sean 45 y se les da un tiempo de 90 minutos. Dividido en tres. En el razonamiento verbal, que serían 20 ítems, consideremos lo siguiente. Se refiere a razonamiento verbal, no a preguntas de lengua y literatura. Nada tiene que ver lengua y literatura en esto. No,
Esto tiene que ver con las expresiones, cómo interpretamos lo que decimos, lo que manifestamos socialmente y siguiendo una lógica a qué se llegaría como una conclusión, una interpretación. Beneficia sí saber lengua y literatura en cierta manera, ciertas cosas, pero eso no opta para que esto no sea de razonamiento. Es más, una persona analfabeta puede razonar, aunque no lo crea. Que no tenga conocimiento del sujeto y predicado, mientras no le diga cuál es el sujeto y el predicado, pero puede razonar. Porque si yo le doy una noticia y le digo que un vehículo chocó en la Avenida Occidental a las 8 de la noche y le decimos, ¿quién es el protagonista de la historia? Y dirá un vehículo. Y sabemos que ese es el sujeto. A ver si la persona analfabeta no sepa que eso se llama sujeto y que el resto serían predicados, complementos y demás. Así es que esto tiene que ver más bien con un seguimiento, una lógica de pensamiento. ¿Sí? En este sentido. Así es que nada tiene que ver verbal con lengua y literatura. Lo mismo que numérico. Nada tiene que ver con matemática. Que se utilicen números, sí, pero que haya un razonamiento, una secuencia para encontrar una respuesta o demás, seguir un proceso lógico, ¿sí? Que le lleva a un resultado, ¿sí? Pero que no sea simplemente una operación netamente cognitiva o matemática, como ya veremos más adelante. Y en el espacial abstracto igual, ¿no? Identificar el movimiento de una figura, el movimiento, la perspectiva, ¿sí? La profundidad, utilizar la inteligencia espacial para determinar un elemento y cómo sería su composición dentro, fuera, proyectada hacia algún sitio o demás, entre otros aspectos. Todo esto tiene que ver con lo que es el razonamiento. Entonces, dice que el razonamiento está íntimamente ligado a la lógica. El razonamiento usa la lógica para crear un proceso intelectual, ¿sí? No utiliza un conocimiento, cuidado, utiliza un proceso intelectual, un razonamiento lógico para llegar a esto. Entonces, aquí tendríamos nosotros lo que sería el razonamiento. Y el razonamiento, cuando decimos de esta prueba, es del saber hacer, dice, el saber hacer incluye tanto el ámbito de las habilidades como el de las destrezas, las cuales requieren ser enseñadas a través de métodos técnicas y de un saber práctico y pragmático. Es decir, tiene que resolver problemas, tiene que resolver asuntos, ¿sí? Que le lleven a un feliz término lógico, ¿sí? Entre todas estas premisas que se van poniendo en esos aspectos. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos, como en el razonamiento eh, verbal, ¿sí? Cuando le decimos aquí, por ejemplo, conductor es A como presidente es A. El conductor maneja el automóvil, como el presidente maneja el país. Esta sería la lógica, es decir, vamos a esa relación, ¿no? Nada tiene que ver, como les decía, con lengua y literatura. Bien, en el numérico le dice a usted, bueno, con base en el planteamiento, complete la serie y ahí vamos viendo, parece que hay una división y cuando se va dividiendo se va viendo qué número es el siguiente que le corresponde. En este caso creo que es el número 6, ¿sí? Porque hay una secuencia de divisiones. Entonces, listo. Bien, y vamos a lo que es el razonamiento espacial abstracto, ¿no? Hay unas diferentes figuras, unos con los puntitos dentro, otros con los puntitos fuera, las figuras geométricas ahí, otras que igual lo tienen ahí, y se le ve de manera horizontal y también de manera vertical. Según esto, parece que el cuadrito del interrogante tendría que ser un 3 porque están 2 1 me faltaría el 3 pero el 3 estaría dentro o fuera y eso sería un análisis a los cuales tendría que llegar dentro de lo que se está estableciendo en este tipo de razonamiento. Entonces, como vemos, sí, es una prueba de base estructurada que se puede utilizar ítems de razonamiento, cuidado, no de conocimiento. Ya especificaremos más adelante. Bien, luego viene una prueba que es de conocimiento computacional. El conocimiento computacional
nos dice que es un proceso de pensamiento que interviene en la formulación de los problemas y sus soluciones, de manera que las soluciones se representen de forma que pueda ser realizada por un procesador de información. ¿Sí? Es decir, el resolver asuntos. Entonces, el saber hacer, tiene que ver con lo que es el saber hacer. Tendría que ser, en este caso, si es que no puedo hacer preguntas de base estructurada, porque me llevaría netamente al cognitivismo, al saber definiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Para poder hacer, necesito utilizar un tipo de prueba distinta, como una prueba abierta, ¿sí? A través de una rúbrica, que sería el cuestionario, y utilizando estímulos. Los estímulos no son preguntas, cuidado, son otro tipo de situación. Le damos una situación para que desarrolle todo su proceso. Y entonces en esto, bueno, ahí hemos puesto 5 estímulos, pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo, ¿no? Entonces, esto recordemos que es un saber hacer y por lo tanto tiene que ser pragmático. Entonces, uno de los estímulos, por ejemplo, les dice usted, en una hoja de Word o procesador de palabras, inserte un texto y cítelas con normas APA séptima edición. Ah, primero debo utilizar el Word para saber si es que tengo conocimiento computacional. Inserto un texto, es decir, copio y pego de pronto, ¿sí? Además, a ese texto que le cite con normas APA, bueno, aquí hay un conocimiento, ¿sí? De séptima edición. A ese texto tengo que alinearlo a la izquierda, hacerlo con espaciado de 1.5, el título debe estar en 1, el subtítulo 2, inserte un gráfico y ponga título, elaborado y fuente de la cita, es decir, a cada gráfico, inserte una tabla con fórmulas que puede cambiar el dato y afectar el resultado. Ah, se puede hacer tablas que pueden cambiar el resultado en Word. Pues bueno, el que no lo sabía, ahora ya lo sabe. Es decir, si es que sigue la rúbrica, dirá, yo quiero ganarme unos cuantos puntitos, ¿sí? En todo esto. En Excel también tenemos otros estímulos, ¿no es cierto? Que me diga en Excel, oiga, haga una tabla en la de calificaciones y en las que ustedes pues logren sacar los promedios. Lo haremos de maneras distintas. Existen muchas maneras distintas de hacerla. Lógicamente, unos vincularán eh, datos, otros lo harán de manera manual en cada celda poniendo un resultado, haciendo porcentajes y demás. Es decir, cada quien utilizando las fórmulas como las pueda o como las conozca. Pero al final estamos viendo que se tiene o no se tiene un conocimiento computacional. Claro, aquella persona que al utilizar al utilizar un, una rúbrica, se da cuenta y dice, oiga, yo quiero insertar las fórmulas de manera automática, utilizando vínculos. Ah, entonces vaya, aprende cómo se hace eso a través de tutoriales o demás, ¿sí? Y por supuesto, una vez que lo haya visto, que lo haya hecho, ¿sí? Aprendido, pues lo aplica. Pero otra persona, en cambio, que no está muy actualizada ni contextualizada, pues ingresará las fórmulas, utilizará quizá un montón de celdas para ir dando resultados de a poquito, con porcentajes, con promedios, con decimales, lo que sea, ¿sí? Le saldrá un poco más largo el trabajo, pero al final lo hará. Sin embargo, le vamos a dar un puntaje al que lo hizo de manera más diestra, más eficiente, ¿sí? Y menos resultado al que lo hizo el otro. O sea, nunca deja de tener un resultado. No es que tiene un cero, no. Tiene una calificación, pero tiene una calificación menor. Por eso es importante la rúbrica, porque la rúbrica tiene que ser socializada a los sustentantes para que el sustentante sepa qué es lo que puede alcanzar con un nivel más alto y aplicarlo y hacerlo, ¿sí? En este sentido, pues por algo estamos hablando de un aprendizaje y no simplemente de tomar una prueba sorpresa. Bien, ahí lo tienen ustedes. Tenemos otro detalle, como por ejemplo que le diga, haga una presentación de una de su asignatura, considerando una destreza, haga una presentación dinámica. Cada quien sabrá
¿qué utiliza? Si uno utiliza el PowerPoint, otro utiliza el Canvas, otro utiliza el Prezi, otro quiere hacer a través de la gamificación, de un Kahoot, otro quiere hacer un storytelling. Es decir, las miles de situaciones que como le quiera presentar y cada quien lo haría. Y claro, con una rúbrica en la que le diga, utiliza estos aspectos, maneja bien estas situaciones, considera estos aspectos y todo lo demás con respecto a esto. Y ese es un saber hacer dentro de conocimiento computacional. No tomar preguntas de contenidos como por ejemplo definiciones. ¿Qué le caracteriza al learning? Bueno, en primer lugar, que es el e-learning, que seguramente no estamos muy asociados, sino es que nosotros somos profesores de computación o de informática y ya debemos saber las características. No, las sabemos manejar o quizá utilizamos de esto, pero tenía que ser en una fase, sí, más del saber hacer que el de acordarse de definiciones o de aprenderse definiciones o conceptos. La siguiente prueba es la de conocimiento pedagógico. El conocimiento pedagógico también le dice que tiene que ser un saber hacer, es decir, lograr comprender los temas, es organizar y representar todo lo que hace el profesor a través del conocimiento pedagógico, sí, que es de la manera práctica. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una planificación, así de sencillo. Teníamos que darle al profesor, en este caso, conocimiento pedagógico, sí, todo unos estímulos para que pueda resolver, como por ejemplo, decirle, seleccione las destrezas con criterio de desempeño que conformen una unidad temática de aprendizaje, elabore el objetivo de aprendizaje. Miren, ya hay otra cosa, selecciono las destrezas que sean unidad temática, lo que significa que si yo tomo destrezas de otros bloques curriculares, ya no son temáticas, pero pueden tener estrecha relación, cierto es, pero cuidado con la parte temática. Elabore el objetivo de aprendizaje. Lógicamente, una vez que se elabore el objetivo, debe tener la habilidad cognitiva, el qué, el cómo y el para qué, ¿no es cierto? Los cuatro aspectos. Complete la planificación, o sea, ya con todo eso le debemos a que él complete en metodología que utilice el ciclo experiencial de aprendizaje, es el ERCA, que es lo que conocemos actualmente, y por supuesto que elabore el criterio de evaluación y dos indicadores de evaluación, es decir, dos tipos de formularios o de tipo de instrumentos que van a ser evaluados, ¿no es cierto? Dentro de ello. Y listo, que la rúbrica le diga justamente esos detalles, ¿sí? 4 puntos si es que cumples con todo, 3 puntos si es que te faltó alguito, dos si es que estás llegando a solo hasta un 50% y 1 punto si es que en realidad solamente hiciste el enunciado lo más sencillo posible, ¿no? Entonces, miren ustedes, esta prueba era de saber hacer y por lo tanto tenía que ser estructurada de una manera distinta. Y vamos a la de conocimientos específicos. Este es el saber conocer. Es decir, en esta prueba sí tendría que desarrollarse conceptos, definiciones, estructuras, características, ejercicios y de todo un poco, ¿no es cierto? Porque ya vamos a ver una prueba completa con conocimientos específicos. La prueba puede ser de base estructurada, ítems de selección múltiple, el número de preguntas que sean las necesarias, según lo que ya veremos más adelante, y el tiempo que serían unas 2 o más horas. Cada una de estas pruebas ha tenido un diferente criterio y por lo tanto un tiempo bastante diverso a lo que se vio en la prueba del 29 de noviembre. En este caso, los conocimientos específicos debían tomar en cuenta la relevancia de los temas, ¿sí? La relevancia de los temas, porque hay temas que son relevantes y hay otros temas que por su situación, su simbiosis, son normales y pasan casi desapercibidos, ¿no es cierto? No sabemos si es que sería bastante importante, pues, saber si es que es en esta oración el verbo estaba conjugado en la tercera persona del pluscuamperfecto del singular o saberse si es que tal verbo estaba conjugado en la segunda persona del plural, ¿sí? En modo subjuntivo, en el tiempo
pretérito, y ¿para qué sirve eso? O sea, hemos estado un poquito como que debíamos nosotros sentarnos y ver cuáles son las relevancias de los temas. La actualización de la temática, por supuesto, hay cosas que la ciencia va avanzando, la academia va avanzando y se van encontrando mejores cosas, ¿no? Aunque otras son prácticamente universales. La resolución de casos enfrentados en su desempeño docente, aquí se hace supuestos porque es una prueba de entrada, ¿no? Cuando son desempeño es otro caso. Ponderación de los contenidos, peso de los ítems, consolidación de los conocimientos, tres ítems de la misma temática. ¿Por qué esto de tres ítems de la misma temática? Muy sencillo, porque si yo contesto un solo tema, una sola pregunta, y no la contesté bien, ¿sí? Por ese tema van a decir, el profesor no sabe, no le hemos dado el beneficio de la duda. Entonces, si le damos el beneficio de la duda, sería bueno tomarle del mismo tema, ¿sí? Una segunda pregunta. ¿Qué pasa si en la segunda pregunta contesta bien? Ah, caramba, la primera mal, la segunda bien. Bueno, oigan, ¿y ahora sabe o no sabe? Entonces hay que hacer una tercera, una consolidación del contenido, del conocimiento. Entonces, darle un beneficio y dos de tres. Si en la tercera pregunta contesta bien, quiere decir de que, sí, sí sabe. Si contesta mal, quiere decir que no sabe. Si ninguna contestó bien, pues no sabe, ¿sí? Y si las tres contestó bien, caramba, qué bueno, ¿sí? Entonces, hay que darle estos detalles. Por ejemplo, aquí está una pregunta, ¿no? De lengua que dice, con base en el enunciado, identifica el indicador sintagmático correcto. María, la del barrio, es una novela colombiana de 1985. Muy bien. A pesar de que muchos ya estarían diciendo de que ahí hay un error, pues lógicamente se le dice aquí indicador sintagmático. Nada tiene que ver con semántica, o sea, o con filología. Ya veremos más adelante. Entonces, bueno, el profesor que sabe lengua dirá, sí, el organizador sintagmático, bueno, hace el ejercicio matemático como un profesor de matemáticas resolvería un problema de ecuaciones o yo qué sé, de otras situaciones, y una vez que resuelve diría, esta es la respuesta, ¿no? Entonces, ¿listo? Con base en el enunciado identifique la posición y sigue siendo el mismo enunciado y mire, ya le pide otra cosa. Con base en el enunciado identifique el objeto directo. Es la misma, el mismo planteamiento, el mismo enunciado, pero ya le pide otra cosa. Y miren otra cosa. Con base en el enunciado, se diría que filológica y semánticamente por su contexto la oración sigue siendo el mismo. Sin embargo, aquí nos hace una inferencia, ¿no es cierto? Una deducción, más bien, sí, inferencia sería, para determinar si es que filológica y semánticamente, por su contexto, la oración es incorrecta por su contexto, correcta por su argumentación, correcta por su estructura sintagmática, incorrecta por su estructura sintagmática. Entonces, aquí tendríamos nosotros que ver que esta oración filológicamente, pues en el sentido del análisis de la novela, María, si es que nos referimos a la novela colombiana, sería de la de Jorge Isaac. Por lo tanto, podría estar en relación, pero está fuera de contexto por 1985, ya que se refiere a 1869. Sin embargo, veamos, María, la del barrio, muy bien, es una novela colombiana. Desde ahí ya no, porque María, la del barrio, conocemos nosotros como una novela mexicana, ¿verdad? Entonces, vean ustedes el detalle, que con el mismo enunciado se podía conseguir muchos otros aspectos. Bien, pero, ¿qué sucedió? Esta es la realidad de lo que pasó hasta el momento. Bueno, sigamos. Esto es lo que pasó con la prueba que tomaron el 29 de noviembre y estos son los aspectos. Primero, la prueba de personalidad se dio días antes a través de un test, creo que duró 2 o más horas. Como se había dicho, es un test de personalidad. Todos los que concursaron, más de 54,000 postulantes, pues obtuvieron la calidad de adecuado. Bien, luego de eso aparece la prueba de razonamiento
conocimiento computacional, conocimiento pedagógico, conocimientos específicos. Entendemos que el INEVAL, por la situación económica, haya tenido que buscar la manera de evitar cierto tipo de gastos, como por ejemplo el contratar personal para los laboratorios, el contratar ciertos laboratorios o alquilar a las instituciones educativas, llegar a convenios interinstitucionales y demás para que los sustentantes asistan, acudan a esos laboratorios en las diferentes partes del país y puedan con esto pues rendir la prueba. Así es que solicitaron que se haga dentro de un computador que se tenga en casa o en el sitio donde se entienda más cómodo, sí, la persona pueda rendir el 29 el día de la prueba. Y este computador debe tener ciertas condiciones, como por ejemplo una cámara, debe tener un micrófono bien establecido, por supuesto, y con una estabilidad muy bien especialmente en el internet, para el momento de la prueba. Con todos estos detalles, a más de eso, sí, se ve que las cuatro pruebas fueron consideradas de una sola, es decir, de razonamiento, de conocimiento computacional, conocimiento pedagógico, conocimiento específico, no tomaron en cuenta la diversidad de este tipo de pruebas, no tomaron las competencias, el conocer, el hacer, el convivir, el ser, no tomaron en cuenta, la pusieron a todos en un mismo cajón, le pusieron un mismo instrumento y todos fueron pruebas de base estructurada de selección múltiple, es decir, pruebas cognitivistas, que para el caso de conocimientos específicos no habría problema, pero para el otro tipo de pruebas que son más prácticas, como le dice el saber hacer, pues simplemente teníamos que saber definiciones, teníamos que saber conceptos, teníamos que saber características, tipologías, todo lo que es teórico y conceptual de una prueba, sin resolver absolutamente nada. Entonces, viene el aspecto aquí. Ya le pusieron esto. Se les dio 3 horas 30 minutos. Seguramente hicieron un pilotaje para ver si es que la prueba con esos 169 o 166 ítems se lograba terminar. Claro, no hay problema. En 3 horas 30 minutos han probado y dijeron que sí. Es más, abrieron la plataforma para que se pueda realizar todo el proceso y estar todo listo durante 2 días de capacitación o 2 días de información de lo que íbamos a hacer en esta prueba. Y por supuesto, ahí está, ¿no? Se dieron estos aspectos. Bien, 3 horas 30 minutos con un detallito. La prueba que le estamos diciendo es de un impacto alto, altísimo para el sustentante. Entonces, ahora les voy a tomar los mismos 4 campos, ¿sí? O dimensiones, 4 pruebas, con el mismo esquema, todo cognitivista, en 3 horas 30 minutos deben tener encendidas las cámaras y la persona no puede ausentarse durante las 3 horas 30 minutos de la cámara, porque si la cámara no distingue que hay alguien ahí dando una prueba, pues automáticamente se cerraría. Es más, si es que escuchan ruidos, puede ser que la persona esté acompañada de alguien y le esté dictando las respuestas y por lo tanto ese momento se cerraría. Y entonces, con todo estos condicionamientos, ¿qué estrés causaron? ¿Qué impacto causaron en los sustentantes? De todas maneras, así se lo dio y se creyó que la situación iba a estar mal, por lo menos hacer todo el mejor esfuerzo que hicieron la mayoría. Pero ¿por qué tanta queja de la prueba? Como no consideraron lo que ya se les dijo técnicamente, pues esto sucedió aquí. Hagamos una pequeña apología. ¿Qué pasa si después de estos resultados y que la queja y demás, el gobierno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué tanta gente se queja? Entonces diga el gobierno, bueno, ¿saben qué? Vamos a evaluarles a los señores del INEVAL. Sí, vamos a evaluarlos. El que obtiene 700 puntos se queda trabajando. Y el que no tiene los 700 puntos será desvinculado del trabajo. Les aseguro que ese momento, el momento en que escuchen esto del gobierno, todos los señores del INEVAL, todos,
entrarían en un estado de ansiedad, de estrés, de preocupación. ¿Por qué? Porque no saben lo que les van a tomar. Ah, pero es que yo trabajo en recursos humanos, yo soy de talento humano, yo soy de la parte administrativa, yo soy de la secretaria, yo soy de mantenimiento, yo soy chofer. Es decir, un montón de cosas. No hay problema, se les toma a todos. ¿Qué tal? Solo con que les digan esto a los señores del INEVAL, estoy segurísimo que se van a preocupar y el estrés sería alto. Entonces, esa prueba, el sustentante, deben tomar en cuenta que les van a evaluar a los señores del INEVAL, ¿sí? Y desde ese momento, ya para esos señores, el impacto es alto. Encima de eso, póngale condiciones. Te voy a tomar todo. ¿Y qué es todo? Todo, ahí está todo. Sí, todo lo que ya sabes. Ya, te voy a tomar todo. Entonces tranquilízate, no te preocupes. Te voy a tomar todo. Muy bien. Te voy a tomar todo. Va a ser en base estructurada, selección múltiple. Sí, no tienes ni idea de lo que te voy a tomar, pero igual ya vas a ver. Te voy a dar unos dos, una pruebita así chiquita, un abreboca para que sepas cómo es esto y ya, es suficiente. Sí, pero vas a tener 30 horas, 3 horas, 30 minutos para contestar. No te puedes mover al baño porque si detectamos que te fuiste de la cámara, sé que estabas tratando de copiar. No puedes apagar el micrófono porque si no vamos a creer que alguien te está ayudando, ¿sí? Y que justamente ese día juegue la selección del Ecuador, un partido del Mundial, y que a mitad del partido, o de la prueba más bien dicho, el Ecuador mande un gol y toda la gente empiece a gritar. Si estabas en tu casa con tus familiares, seguro tus familiares estaban viendo el fútbol y tú estabas dando la prueba responsablemente en casa, ¿sí? ¿Y qué tal si se escucha ese ruido? Podría ser que se te acumule el estrés cuando diga, híjoles, ¿y ahora? Dirán que estoy hablando con alguien, pero estaban victoriando un gol. Mm, No pasó lo mismo con vecinos, con vehículos que pasaban pitando, más si tienes al señor del gas o al señor que compra chatarra. Es decir, el nivel de estrés es alto. Pues con estas mismas condiciones les vamos a tomar la prueba a los señores del Ineval. ¿Qué tal esa resolución del gobierno? ¿Mm? Estoy seguro que desde ahí empiezan a preocuparse, ¿verdad? Y poner todo esto en 3 horas 30 minutos con todos los condicionamientos y demás, ¿qué querían? ¿Aplausos? Bueno, sin embargo, de la parte técnica, sigamos haciendo el análisis a la parte de la que la gente dice que estaba descontextualizada. Y esto, como lo estoy diciendo, es una parte técnica. Bien, ¿qué resulta? Que aquí tenemos lo que está dentro del mismo modelo, dice detalle de contenidos de la evaluación de conocimiento específico. Ah, qué bueno. Nos van a dar el detalle de los contenidos de la evaluación de conocimientos específicos. Bueno, esto es lo importante. O sea, a ver, veamos. En cada una de las áreas, con sus subniveles, niveles y demás, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, de educación inicial, educación general básica, de segundo a séptimo, educación física, matemáticas, ciencias naturales. Bueno, y aquí tenemos de todo un poco, 31 instrumentos. Bien, vamos solo con uno, tomemos de cuenta, inicial dice, el número de campos, 6. Ah, chévere, son 6 campos, ¿ya? El número de grupos temáticos son 14. Ah, bueno, está bien, 14, o sea, claro, tiene que ser más el número de grupos temáticos. El número de tópicos, a ver qué será esto de tópicos, pero bueno, veamos. Dice que son 37. 37 tópicos. Mm, Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí a los señores del INEVAL. La Real Academia de la Lengua dice que la palabra tópico, que le tomamos nosotros como elemento, como contenidos o como temáticas, ¿sí? Es incorrecto. No existe. Así es que la palabra tópico no puede ser utilizada como elementos de contenidos, como sin número de contenidos o conocimientos. Sí, estos ya se los dijo en el 2015, pero hasta ahora no han cambiado. De todas maneras, bueno, dejemos ahí, no ha afectado en mayor grado. Bueno, después de eso dice el número de DOs, DO. ¿Qué es la DO? Ah, la DO.
Según el modelo, dice que DO son definiciones operacionales. ¿Y qué son las definiciones operacionales? De estas definiciones operacionales son lo que salen las preguntas para el examen. O sea, educación inicial tiene 51 temas de los cuales se va a tomar 51 preguntas. Bueno, entre esas otras que se repitan. No está mal, no está mal, para nada mal. Qué bueno, son 51 temas. Correcto. Bueno, veamos, pero oiga, y si son 51 temas y me toman una pregunta por cada tema, solo unita, porque tengo entendido que son 66 o 60 ítems o 69 ítems, ¿sí? Y aquí 51, o llegamos a los 60, y me toman un solo tema. ¿Qué pasa si esa pregunta no la respondo bien? Por alguna circunstancia me distraje, algo me llevó a poner la respuesta incorrecta. ¿Cómo saben que no sé? O sea, con tal de que ese tema, ese único tema, esa definición operacional, yo contesté mal una sola vez, me dicen que no sé. Y por lo tanto, como no sabe, el señor no puede ser profesor por un tema. ¿No sería bueno darle el beneficio de la duda? Entonces tomémosle dos preguntitas del mismo tema. Pero ya no serían 51, si ya serían 102 preguntas. Bueno, sí, un poquito difícil, ¿no es cierto? Ya. Entonces, pero tomémosle dos. Si la una no supo y la otra responde bien, caramba, hay un empate. Es que no sabemos si sabe o no sabe. ¿No sería bueno entonces ir al desempate, a consolidar o a confirmar si es que sabe o no sabe? Entonces hay que hacerle una tercera pregunta del mismo tema. En este caso, ya estaríamos hablando de 153 preguntas. Y claro, si la tercera pregunta contesta bien del mismo tema, quiere decir que 2 de 3, correcto, sí sabe. Si es que 2 contestó mal y una bien, entonces quiere decir que no sabe. Y por lo tanto, 51 temas, uno por cada pregunta. Y me van a juzgar porque me equivoqué en un tema, en una pregunta. Entonces, ¿dónde está el peso? ¿Dónde está la ponderación? ¿Dónde está lo que en realidad tiene validez dentro de estas definiciones operacionales, lo que debe saber o no el profesor? Pues bueno, de todas maneras, veamos, hasta aquí me han dado números. 6 campos, 14 grupos temáticos, 37 tópicos y 51 definiciones operacionales. Pero la tabla dice detalle de contenidos de la evaluación de conocimientos específicos. Uy, caramba, ¿y dónde están esos detalles? Bueno, están en las fichas técnicas, están en otros documentos. Veamos, bueno, no está mal. Veamos la prueba que me tocó en referencia. Es de lengua y literatura de octavo a tercero BGU. Bueno, dice lengua y literatura, octavo EGB a tercero BGU. Los contenidos se enfocan, o sea, los 27 contenidos, porque aquí dice 27 definiciones operacionales, ¿no? O sea, por lo menos ahí son 27 preguntas, si es que hacemos 3 de cada una, medio podría estar consistente en el conocimiento. Bueno, esperemos que no sea un tema por pregunta o una pregunta por tema. Así es que los contenidos se enfocan en el estudio del lenguaje, la comunicación escrita, la comprensión de textos y la teoría literaria. Bueno, o sea, creo que es todo. Se aborda lingüística, ya, muy bien. Se aborda gramática, bueno, está bien, a pesar de que la gramática es parte de la lingüística. Se aborda ortografía, ya, ortografía. Ortografía también es parte de la lingüística externa. Se aborda comprensión lectora, es parte de la lingüística externa. Se abordan tipos de textos. También es parte de la lingüística externa. Géneros literarios, de estilística, lingüística externa, correcto. Historia de la literatura. Uy, qué bueno, qué bonito. De parte de la lingüística externa, historia de la literatura, es enorme, ¿ah? El capítulo. Y recursos literarios. Nos van a tomar los recursos literarios, es decir, las más de 120 figuras literarias. Caramba, va a estar fuerte el examen, ¿ya? Pero no sé si es que logro contar, pero creo que aquí no están 27 temas.
o están aquí dentro de todos estos 27 temas. Bueno, veamos qué es lo que tendría que saber un profesor de lengua y literatura. Un profesor de lengua y literatura por promedio debería saber todos estos aspectos que estudia en la universidad: comunicación, sintaxis, morfología, semántica, sociolingüística, dialectología, psicolingüística, estilística, filología, literatura, ortografía, comprensión de textos, comprensión lectora, tipos de textos, lenguaje, bueno, entre todos estos temas, ¿no? Bien, estos tienen unos subtemas. Si vamos a los subtemas, que serían las famosas definiciones operacionales, aquí hay 45, por lo menos son 45, pero me dice que ahí hay 27. ¿Cuáles? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuáles? Dennos estas definiciones operacionales para saber qué es lo que nos van a tomar. ¿Sabes qué? Te voy a tomar tu matemática. ¿Qué? Todo lo que tiene que ver con números, fórmulas y otras cosas más. O sea, todo. No, o sea, dime. Te voy a tomar derivadas. Ah, ya, entonces estudio derivadas. Te voy a tomar ecuaciones. Estudio ecuaciones. O sea, no es que estudio. Tengo que refrescar la memoria porque ya estudié, por algo saqué un título. ¿Sí? Entonces, pero me salen con esta sorpresa y ahora, de estos 45 temas, ¿cuáles son los 27 que me van a tomar? Tenían que haberle estado las definiciones operacionales en las fichas técnicas, ¿sí? Poner todas las 27 definiciones operacionales. No le están dando las preguntas, no. De ahí se genera la pregunta, que es distinto. Le están dando los temas para que estudien. Asimismo, como se les dijo, si es que va a haber rúbrica, tienes que darle la rúbrica para que sepa qué es lo que quieres. ¿Quieres tener 4 puntos? Entonces prepárate para los 4 puntos. Y eso les obliga a que esas personas que estaban enquistadas, que quizá no querían actualizarse, ahora les toque actualizarse. Y qué bueno contar con esos profesionales que saquen los mejores resultados porque se capacitaron, porque una rúbrica le dijo: para que tengas 4 puntos tienes que hacer esto. Y él fue e hizo. Eso sería bueno, contar con esos personal. No de sorpresa, calificarles por lo que bueno. Y el que más llegue con las justas, ese es el que obtiene el puesto. Cuidado, compañeros. La situación tenía que ser de manera diversa. Así es que, bueno, si no nos dieron estas definiciones operacionales, pues, ¿qué esperaban? Y ahí están los temas, completamente unos contextos que, si es que vemos, o sea, todo se ajusta, ¿cierto? Pero que no entendemos. Bueno, sigamos con la estructura de la prueba. Bueno, en el cuadernillo técnico 2 del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, habla sobre la elaboración, validación y resguardo de ítems. Muy bien. Composición de ítems. Tenemos ahí una parte que dice la elaboración, la revisión técnica, la validación, la revisión de estilo y la aprobación, ¿sí? Entonces, quiero tomar en cuenta esto, ¿no? Cuando les dan la definición operacional, la DO, al elaborador, el señor va, hace el ítem, ¿sí? Y entonces, una vez que hizo el ítem, le pasa. El señor revisor técnico le dice: oiga, veamos si es que se ajusta la DO, la definición operacional, a lo que usted ha hecho. Aquí la definición operacional le pide que usted encuentre el sujeto y el predicado. Y usted lo que está pidiendo acá es que encuentre el circunstancial, cuando todavía aquí no le dice los elementos de la oración, sino solamente sujeto y predicado. Ah, no se ajusta, entonces regrese y hágale de nuevo. Muy bien. Bueno, pasa la revisión técnica y de la revisión técnica pasamos a lo que es validación. Una vez aprobado el ítem, es decir, revisado el ítem, pasa a validación. Los señores de validación son dos expertos en la materia, dos o más expertos en la materia, dicen ahí, ¿no? Bueno, estos señores se sientan frente a un computador, el moderador le pone el ítem igualito como nosotros contestamos, o sea, solamente para que conteste, sin ver los argumentos, nada. Entonces, los dos leen el ítem
¿sí? Una vez que leyeron en silencio, quieren en voz alta, como sea, bueno, ahí como se acomode, leen en silencio el ítem o leen el ítem, leen el planteamiento, todo lo demás, y ven las opciones de respuesta, y cada uno dice cuál es la respuesta correcta. Si dice, los dos coinciden que la respuesta correcta es la C, entonces, ¿está el ítem claro? Está muy claro, sí, se entiende y por lo tanto, ese ítem aprobado y pasa. Bien, si es que no fuera así, si es que alguien dice es la C y el otro dice para mí es la D, a ver, dame tu argumento por qué la C y tú dame tu argumento por qué la D. Y se ponen a conversar y ver, lógicamente ahí, de pronto alguien se distrajo y dice, ah, es cierto, no me di cuenta de este aspecto, ya, tiene razón, entonces sí, la respuesta es la D y ya, aprobado igual. Pero si resulta que no se ponen de acuerdo, entonces viene un segundo aspecto que es poner los argumentos de cuál es la respuesta correcta. Entonces, como los elaboradores de ítems tienen que poner los argumentos porque es correcta o incorrecta cada una de las respuestas, abren esa partecita y leen. Si están de acuerdo con el elaborador, dice, ah, ya sé por dónde estaba, pero entonces aquí hay una cosita que podemos mejorar. Y la pueden mejorar, ¿sí? El ítem. Ese rato los validadores. Entonces decir, no, pues mira, es que si no le pones esta palabra, no aclara, por eso es que puede haber la confusión. Entonces pongámosle esa palabrita, listo, te arregla. Y queda todo claro y se aprueba. Y si es que mismo no se da, no están ni de acuerdo con el elaborador y el uno está de acuerdo con el otro, ese ítem tiene que ser descartado. Como no pueden ser descartados un montón de ítems, ¿sí? Así es que tienen que ser más bien arreglados. En validación muchas veces se arregla el ítem. Y aquí viene la circunstancia. Si los validadores ya aprobaron el ítem, dicen que ya está bien, que está claro y demás, ¿qué pasa en revisión de estilo? ¿Por qué pasa a revisión de estilo? El revisor de estilo dice que va a mejorarle la redacción. Oiga, pero si ya los validadores dejaron, si ya para ellos está claro, ¿por qué tiene que el señor de revisor de estilo cambiar ese rato en la redacción? Imagínese si es un relato, una narración, una descripción, y al revisor de estilo no le gusta esa descripción y le quiere mejorar a su manera. Cuidado. No les parece que mejor la revisión de estilo debería estar antes de la validación? Es decir, después de la revisión técnica, pasar a revisión de estilo. Revisión de estilo. Pone bien el ítem con las opciones de respuesta correctas. Ya vamos a ver cuándo son las opciones correctas. Sí. El encuadre, el enmarcado, la marginación, el tipo de letra y todo lo demás, todo bien arregladito, pasaría después de revisión de estilo a validación. Y validación a prueba y por lo tanto el ítem pasa a lo que dice ahí, al proceso que efectúa el director de la DIRI, que es mandar ya a la Dirección de Gestión de Instrumentos de Evaluación. Hasta ahí no está mal, simplemente era una observación, ¿sí? Con respecto a esto. Bueno, siguiente. El ítem tiene algunos elementos, ¿sí? Bueno, en el planteamiento le llaman al planteamiento, tiene la pregunta que es identifique la idea fundamental que sugiere el texto. Esto de acá, este texto es el planteamiento, que es lo que lo conocemos más bien. Pero bueno, tiene la pregunta, el planteamiento y tiene las opciones de respuesta. Las opciones de respuesta son cuatro, tienen que ser plausibles y todas tienen que tener una misma, llamemos dimensión si es posible, en palabras, en términos, en números, en cifras, en cantidades, en lo que sea. ¿Ya? Y entonces, claro, lo que ven al lado dice argumento. Esto es lo que tiene que escribir el elaborador de ítems. Escribe aquí por qué la respuesta es correcta, porque es incorrecta. Y entonces aquí, por supuesto, una persona lee todo esto. Y aquí tenemos más de 85 palabras, creo que están 85 palabras, sí, en todo esto. Ah, caramba. Dice, identifique la idea fundamental que sugiere el texto. Una mañana, obligada por la sed, una araña bajó al caudaloso río, arrastrada por la corriente, bueno, y todo un proceso. Uno lee todo esto y cuando lee una vez y va hacia las opciones de respuesta, una vez que vio qué es lo que le pide, aquí le pide idea
fundamental, lee el planteamiento, que son 85 palabras, y luego de eso baja a las opciones de respuesta, ¿no es cierto? Y dice, a ver, la reciprocidad entre los individuos, batalla por vencer la suerte, bondad de aves e insectos, la perspicacia de los animales. Esto yo creo que ya descartaría, pues sí, porque no hablamos mucho de eso. Ah, pero me quedan tres. A ver, volvamos a leer. Una mañana obligada por la sed de la araña. Cuando les lleva a leer dos veces, este ítem ya se volvió complejo, no difícil, sino la complejidad es por la cantidad de texto que tiene. Entonces, eso debían darse cuenta, que no es nomás de poner cualquier cosa con textos de 300 palabras o de menos de 150 palabras, ¿sí? No menos de 150 palabras o a 300 palabras. Imagínense lo que es eso, volver a leer otra vez. Les llevan hasta 5 minutos. Y si cada uno de los ítems tiene aproximadamente 1 minuto, 30 segundos, que en unos podemos volar, pero en otros, como estos, me lleva 5 minutos y quién sabe más, eh, debíamos haber contextualizado esos detalles, ¿sí? No es difícil el ítem, lo que es complejo. Difícil es cuando le hago toda una fórmula en el que yo le ponga al señor, deriva el siguiente ejercicio. Ah, derivada. Ah, caramba, y eso sabemos que es una cosita y termina haciéndose unas cuantas hojas, creo que la cantidad de ejercicios que hay que hacer. Y ahí se le vuelve difícil por lo que tiene que utilizar un montón de aspectos. Pero bueno, eso es difícil, dificultad. Y otra cosa, sí, es complejidad. Y por el hecho de tener tantas palabras se vuelve complejo. Nos topamos con ítems que a veces ni era necesario leer el planteamiento, es decir, todo ese texto, porque no era, no había razón. Eran cuentos narrados, eran hechos inventados, ¿sí? Para darle como un caso. Juanito tiene 3 manzanas, Luis tiene 4 plátanos, Miguel tiene 5. Si nosotros sumamos todas estas frutas, pero regalamos el 10%, oiga, si usted simplemente no le pone ni Juanito, ni Marquito, ni que salen al mercado y todo lo demás, y pone solamente los datos, le aseguro que le sale exactamente lo mismo. Así es que no por contarle un cuento se vuelve ya un acto o un hecho o un problema, ¿sí? Hay que saber cuándo se vuelve un caso, ¿sí? Y cuándo se narra un caso que ni siquiera necesitaba ser narrado. Así es que a veces muchas de esas no se requiere mucho de planteamiento, ¿sí? Para ir directamente a lo que es la respuesta. De esto deben tomar en cuenta cuando elaboren en el futuro. Muy bien, vamos con la siguiente. Dice, las opciones de respuesta numéricas o alfanuméricas se deben organizar de forma ascendente vertical, es decir, de menor a mayor. Muy bien, de menor a mayor. Si nosotros vemos en el ejemplo, nos dice aquí, ¿sí? Está incorrecto si es que ustedes ven esto. Por ejemplo, está el número 1500, que es mayor, luego viene un menor, luego otro que es mayor al menor y el menor al mayor, que ya está. Pero bueno, entonces dicen, no, esto no puede ser. Lo correcto es ir de menor a mayor, de menor a mayor. Eso es lo correcto. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes, sustentantes, vieron que las respuestas estaban así? Por lo menos yo creo que tomé en cuenta más de unas 10 o 15 que me fijé que estaban en desorden. No sé si estaban toda la prueba, porque no me iba a fijar si estaban en orden. Lo que me fijaba es en la respuesta, ¿verdad? Pero muchas encontré yo así. Es decir, no siguieron lo correcto, lo que dice su propio instructivo. ¿Dónde estaba el revisor de estilo? El revisor de estilo es el que tiene que corregir esto. Y resulta que ni siquiera el revisor de estilo o los validadores. ¿Dónde estuvieron los validadores para hacer esto? ¿Ah? Y entonces,
¿Qué pasó? ¿Por qué la prueba estaba en desorden? ¿No les pasó lo mismo en estas circunstancias? ¿Sí? Cuando yo encontré muchas de estas y por eso ahí me di cuenta, cuando eran de selección de elementos, que eran, empezaba por el 2 cuando yo siempre he visto que siempre van en orden ascendente o del menor a mayor, ¿sí? Y resulta que aquí estaban así. Esta es la mayoría de respuestas. Y lo correcto, lo que dice su propio instructivo, lo que hicieron los validadores, lo que hizo el revisor de estilo, es decir, no cumplieron ni siquiera con lo que dice ahí su tabla de especificación, su manual, su instructivo para elaborar ítems. Eso, bueno, ya tendrá que auditar el mismo INEVAL. Bien, siguiente. Pues algo parecido a lo que están viendo es lo que sucedió en la prueba. Bueno, una, cuando se dice razonamiento numérico, no se refiere a contenido matemático. Ah, es que debes saber sumar, restar. No, cuidado, eso es por un detalle, llamemos de osmosis, que ya que se lo entiende así. Pero no que tengo que saber yo todo procesos de operaciones y demás. Claro, un profesor de matemática con una habilidad mucho mayor, porque le gustan los números y todo eso, va a resolver el asunto muy sencillamente. Así como un profesor de lengua, ¿no es cierto? En algunos aspectos que tienen que ver con el verbal. Pues resulta que algo parecido a este ejercicio no es un ejercicio real, es un ejercicio inventado, todo es un hasta ridículo, porque yo sé que van a decir, ese ejercicio está mal, este que sabe de matemática, y, sí, así es, o sea, esto está, yo sé que está muy mal porque simplemente quería darles el contexto de qué es lo que pasó. Si te ponen números fraccionarios, 7 novenos, 8 tercios, 5 octavos, bueno, y todo lo demás, y tú tienes unas opciones de respuesta ahí, lo primero que dices es, ¿y esto cómo se resuelve? Tengo que encontrar la X, entonces, ¿y ahora cómo le hago? Y entonces ya no se vuelve razonamiento, se vuelve conocimiento. No hay un proceso lógico para ir razonando, no, hay un proceso de conocimiento para desarrollar. Y entonces seguramente el profesor de matemáticas dirá, bueno, a eso hay que dividir cada cifra y luego de eso volverle a número real. Yo sé que es entero y luego le volvemos a fraccionar o demás y ahí sale la respuesta o como sea. O el resultado de la respuesta de este. Sí, da el resultado de esto. O sea, y cada quien ahí sabe. Es un contenido, no es un razonamiento. De estas salieron muchas preguntas, por eso es que para muchos se lo frustró. Ustedes notan en el fondo está el número de cédula. Así fue, el número de cédula. Bueno, estaban inclinaditos, porque aquí están rectitos los números, no les pude poner inclinados. Pero de todas maneras, sí desenfoca y molesta tener una hoja, ¿no es cierto? Que esté el número de cédula atrás. Porque los que estaban trabajando en una tablet, no se diga si alguien trabajó en un celular por necesidad y no sé si es que se le podía conectar, pues imagínese usted con una pantalla tan chiquita, ¿cómo sucedería este aspecto? Pues bueno, vamos al otro. Cuando dijeron que la prueba, los comentarios dicen que la prueba estaba descontextualizada, que era hecha para los de la NASA, pues no están muy alejados a ese criterio. En espacial, abstracto, aparecían figuras como estas. No está mal, está correcto. Pero imaginemos que en una tablet, en un celular, ¿sí? En una pantallita de 21 pulgadas, los que tenemos computadores o los que tenemos netbook, que son más chiquitos todavía, ¿sí? Y donde no se puede ver bien, donde está hecho al milímetro cada una de las imágenes, nos aparecían. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo podemos percibir con una pantallita chiquita? Si hubiera sido en papel, tal vez para decir, tomo una regla y puedo medir, para ver exactamente las medidas y con eso me doy cuenta de cuál es la figura correcta. Pero no, teníamos que imaginarnos. Y otra cosa, imaginemos en una de las preguntas que decía, que gire a 135 grados. Ah, bueno, 45, 90, 135.
allá, o sea, de giro. No 134, no 136, 135. Porque si le giro a 134 grados se mueve 1 milímetro. Si le giro a 136 se mueve 1 milímetro. Tiene que ser a 135 grados. Oiga, por favor. O sea, si es un profesor de dibujo técnico, quizá un profesor de física, de matemática o de ciencias exactas que trabaje estos aspectos, para él será un poquito más acostumbrado a estos detalles. Pero usted pídale a un profesor que no desarrollamos estos aspectos, ni son nuestras habilidades, que le pongan con esa precisión de 135 grados. Gire la figura. O sea, por favor, pongamos más en contexto la realidad, ¿sí? Realidad de colegios, realidad de situaciones, y por lo tanto tenía que haber sido esta prueba o el modelo o las estructuras tratadas a todo el país y no solamente a un grupo muy bien de especialistas, quiteños, la mayoría me supongo, que trabajan en la ciudad de Quito, está correcto, pero socializar al resto y que esto sea analizado también por esquemas como en Esmeraldas, en Las Palmas, sí, con escuelitas de Cañaguadúa o también con colegios que tienen piscina y cancha de tenis, sí, en Guayaquil, en Quito, no se digan, colegios que tienen grandes hectáreas de terreno, sí. Oiga, tendríamos que haber hecho esta prueba para todos, no solo para un grupo. Había que contextualizar mejor a la población objetivo. Y por lo tanto, aquí los detallitos. Bueno, no nos metemos más en líos con esto. Aquí había que precisar, lamentablemente la pantalla pequeña no permite visualizar bien y bueno, eso fue un desenfoque total. Uno de los detalles que sí me topé fue esto. Una de las preguntas donde me pedía la respuesta correcta. Como profesor de muchos años, conozco y sé muy bien las reglas ortográficas y por supuesto, cuando yo me fijé, por lo menos en 3 preguntas, no había la respuesta correcta. Había la que se aproximaba. Si aquí vemos nosotros la respuesta correcta sobre el uso de las mayúsculas, está bien la 2, la 3 y la 5, pero no había ninguna de ellas. Había la 2, la 4 y la 5, pero la 4 está mal, lo que significa que no me tocó más que verme obligado a poner en la más parecida, ¿sí? No en la correcta, porque no estaba la correcta. Por lo menos les digo que son 3 ítems que no estaban de acuerdo, que no había la respuesta correcta. Esto me lo confirmaron algunos profesores de física y de matemáticas, que algunos problemas se pasaron más de 10 minutos con calculadora científica tratando de resolver y no, porque estaban lógicamente desenfocados. O sea, ellos saben la materia, hicieron el ejercicio tal como es y no encontraron la respuesta correcta. Había una parecida, sí, pero no era la correcta. Sin embargo, no les tocó más, tenían que marcar. Así es que, ¿cómo pasó estos detalles con los validadores? ¿No fueron los validadores los que validaron esta pregunta? Pues bien, se habló de descontextualización. El proceso así, un poco con el distractivo de la cédula al fondo. Bueno, realmente, con una prueba de 3 horas, 30 minutos, con que si te mueves, si la cámara no te detecta, se te cierra. Si se te oye un ruido, se te cierra. Es decir, con todo el estrés, ¿qué querían? Sin mayor contexto, señores del Ineval, más de 54,000 sustentantes pusieron su esperanza. Se prepararon. Se prepararon en lo mejor que pudieron, aunque no tenían todas las detalles ni las bases, ¿sí? Pero lo hicieron. Quizá algunos lo que estaban buscando era, bueno, y ahora que esta cosa está difícil, corromper, buscar la manera de corromper, de que, o me pongo a alguien aquí con el lenguaje de señas para que me diga cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Que no le escuchen, que no le vea la cámara, ¿sí? Hasta tratar de ir a comprar las pruebas, como escuchen algunos detalles. No sé, desconozco, yo creo que no pues así. Sin embargo, sí se habla mucho de esta situación, pero creo que yo
no estoy de acuerdo, ¿no? Tampoco en eso. Sin embargo, a lo que obliga este tipo de situación cuando no está tan claro, cuando no fue hecho en realidad a la medida de todos, sí, como tenía que ser. Y por supuesto, descontextualizado, todo el mundo busca hacer de alguna manera la adquisición o de obtener un buen resultado con respecto a este tipo de pruebas. Hay un modelo muy bien logrado, pero parece que les faltó mucho. Hay un instructivo, pues si tienen un instructivo, sigan el instructivo. Si aquí le dice que hay un detalle de contenidos, denle los detalles de los contenidos de conocimiento. No les están dando las preguntas, están dando los temas. La gente se va a preparar y va a ir bien. Y qué mejor que entre dos preparados sea la competencia y no sea simplemente entre el que uno que obtuvo 80 y el otro que obtuvo 10 la diferencia. No, que todos estén peleándose en el 80, el 79, el 78,5 y así. O sea, ¿qué tal? Eso sería ideal. Ahí estaríamos hablando de qué nivel estamos mejorando, ¿sí? Pero no ocultar los temas que, por lógica, deberían haberles dado para la preparación de la prueba. Hicieron los ítems, correcto, no está mal, pero háganle siempre con un poquito más de prestancia. Eso de que puedan poner más de 150 palabras a 300 palabras o menos de, no menos de 150 palabras y 300 palabras, ¿sí? Pues es complejizar. Con un enunciado, como ya se les mostró en el ejemplo, era suficiente. Y un mismo enunciado que podía servir para muchos otros detalles de la prueba de aprendizaje. Esperemos que la gente, las personas, los sustentantes, sí, ya no consideren esto, que ahora esta prueba deja mucho que desear. Más bien, hagámosle por el bien del país, por nuestra juventud, por nuestros profesionales, por nuestro Ecuador querido, victorioso, glorioso, inteligente y soberano. Muchas gracias.